Lo vieron una tarde de lluvia. Un hombre de camisa gastada, encorvado sobre sí mismo, mirando al cielo como si allí estuviera la única respuesta que le quedaba. Las gotas le corrían por la cara y parecían limpiar algo más que suciedad. Parecían arrancar la vergüenza que había acumulado en meses de rechazo y silencio. Lo encontraron así, y por eso nadie pudo olvidar lo que vino después. Se llamaba Miguel. Había pasado gran parte de su vida levantando paredes y techos, con las manos clavadas de callos, con la piel marcada por el sol y por el trabajo. Antes del cierre de la planta donde estuvo por años, Miguel era el hombre que siempre tenía una historia de obra para contar. La vez que arreglaron una casa en 2 días, el día que llegaron los materiales justos, la vez que se rieron hasta que les dolió la panza. Todo eso se fue en un expediente de despido. Las cartas, las promesas, las oportunidades se doblaron como hojas viejas y desaparecieron. Sus días se volvieron pequeños, recorridos por las esquinas en busca de un jornal, llamadas que no recibían respuesta, la sensación de que cada puerta cerrada le dejaba un poco menos de dignidad. En su cuarto, el techo tenía una mancha oscura que seguía creciendo cada vez que llovía. La despensa ofrecía apenas unos granos de maíz y un poco de aceite. Miguel sabía de trabajo, no de mendicidad. Por eso resistió tanto tiempo antes de aceitar la olla de la humillación y pedir ayuda. Prefería dormir con hambre a levantar la mano. Pero la vida no solo duele por la falta de comida. Duele cuando te miran como si ya no fueras útil, cuando los saludos se vuelven automáticos y ninguna pregunta llega al fondo del corazón. Esa ausencia de preguntas fue lo que más pesó en Miguel. Nadie le decía «¿Cómo estás?», con la genuina intención de escuchar la respuesta. Las sonrisas se hicieron cortas, las excusas largas. Todo eso fue apilándose hasta la tarde en que el techo finalmente cedió, y la lluvia le robó lo poco que quedaba. Esa noche la tormenta fue más que agua, fue ruido que rompía la calma, fue el eco de días sin pan, fue el recordatorio de que ya no tenía dónde poner sus herramientas en orden. Miguel, de pie en medio del cuarto encharcado, sintió que las paredes se cerraban. Se acercó a la ventana y miró hacia arriba, y entonces sucedió lo que él mismo, con los ojos llenos de lágrimas, describiría después. Levantó las manos, no para pedir limosna, sino para encontrarse con alguien que pudiera ver su dolor. «Señor, por favor», murmuró él, sin formular gran plan, sin pedir fórmulas. No pidió riquezas, no pidió fama. Pidió sustento para no perderse del todo. Las palabras le salieron como un llanto. «Padre, no sé si me escuchas, pero estoy aquí. No pido milagros grandiosos, pido que no me dejes caer». Fue una oración sencilla, rota, sin adornos teológicos. Una súplica cruda que brotó desde el fondo de la carne. Para Miguel, llorar al cielo fue la forma más honesta de orar. Lágrimas como palabras, y palabras como manos que no se atreven a pedir. Si esta historia te toca, quédate y compártela con alguien que necesite escuchar que todavía hay corazón humano dispuesto a actuar. Durante varias horas nadie lo vio. La lluvia lavó el polvo de la calle, las luces se apagaron y la ciudad pareció indiferente. Miguel se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, recordando a su madre que, en voz baja, le decía que la dignidad no se pierde aunque el trabajo se vaya. En esa memoria encontró un hilo de firmeza. «No humillaré mi historia», pensó, «pero ¿acaso tampoco puedo dejar que la historia se acabe sin intentar cambiarla?» A la mañana siguiente, una vecina que salía temprano a la bodega notó las gotas en el umbral de aquel cuarto. Rosa era una mujer de barrio, de mirada clara y manos que siempre estaban dispuestas a hacer algo. No era de los que hablan mucho, pero tenía un oído fino para el dolor ajeno. Al principio pensó que sería algo menor, una tubería rota, un techito que gotea. Al acercarse, la visión la pellizcó. Miguel, sentado, con los ojos enrojecidos, mirando al cielo como quien espera un rescate que no llega. Nadie suele ver al otro en los pliegues de la rutina, pero cuando Rosa vio, algo cambió. No hizo grandes sermones ni proclamaciones dramáticas, simplemente tocó la puerta del vecino de enfrente, después llamó a la señora del kiosco, luego pasó por la panadería, y con la naturalidad de quien sabe que la vida se sostiene en gestos mínimos, empezó a decir: «Miguel necesita algo. ¿Quién puede traer azúcar? ¿Quién tiene unas lonas? ¿Hay alguien que pueda darle trabajo por unos días?» Fue una pregunta al vecindario, una semilla sembrada por una sola persona. Nadie esperaba una reparación instantánea ni dinero en grandes sobres,
Lo que vino fue humilde y humano. Un muchacho ofreció unas tablas sobrantes de una obra, una señora latas de conserva y arroz, un viejo carpintero prestó un martillo y unas horas de su tiempo, una pareja dejó una manta seca y un par de cafés. Un señor que siempre tenía contactos, don Carlos, habló con un conocido que tenía una pequeña obra en el barrio y consiguió un trabajo temporal para Miguel. Una semana de trabajo, con paga justa, para colocar reboque y arreglar una barda. No era una solución definitiva, pero era dignidad de vuelta en forma de empleo y confianza. Lo que más marcó fue cómo los gestos fueron tejidos con respeto. Nadie vino a mirar a Miguel como si fuera un objeto de lástima. Lo miraron como a un hermano al que se le devuelve lo que le pertenece, su lugar en la comunidad. Cuando le ofrecieron comida, lo hicieron con una sonrisa y un «compártelo cuando quieras», en lugar de un «tómalo por caridad». Cuando le propusieron el trabajo, lo hicieron sabiendo que él mismo volvería a ser quien decide qué hacer con su tiempo y sus fuerzas. Eso, más que cualquier suma de dinero, devolvió a Miguel una parte vital, la sensación de ser visto, de importar. Minigarcho. Pero aún faltaba algo que no se veía en las manos, algo que solo se reconoce cuando el corazón se abre. Miguel dudó antes de aceptar. Había aprendido a esconder su orgullo incluso de sí mismo. Se paró frente a la gente que se había reunido en la puerta de su casa, con la mirada buscando algo que no fuera lástima. Rosa le dijo simplemente: «No es caridad, es cuidado. No vienes a debernos nada, vienes a volver a estar entre nosotros». Esa frase, tan directa y suave al mismo tiempo, le permitió bajar la cabeza sin sentirse humillado. Aceptó la ayuda con la misma seriedad con la que había levantado paredes toda su vida. La reparación del techo se hizo con risas, conversaciones y manos que sabían lo que hacían. Algunos trajeron tableros, otros tejas. Algún joven se ofreció a limpiar el cuarto y a mover las cosas mojadas. Las manos, esas mismas manos que Miguel había utilizado para construir, ahora se entrelazaban con otras manos para reconstruir su espacio. Fue un trabajo hecho a la vista, con vecinos pasando a ofrecer agua caliente o una palabra de ánimo. No hubo cámaras ni grandes declaraciones, solo la sencillez de quienes entienden que la fe no se mide en sermones, sino en actos. Con el correr de los días, además del techo arreglado y una despensa con lo básico, llegó algo que el hombre no esperaba: la presencia. Uno por uno, vecinos pasaban por su casa para conversar, para traer comida, para quedarse un rato y compartir un cigarro o un café. Le ofrecieron compañía, le ofrecieron escucha, y en esa cercanía surgieron pequeñas oportunidades. Alguien necesitaba ayuda para pintar una tienda por la tarde, otra persona pidió un peón para cargar materiales. Miguel, entre reparar y descansar, empezó a acumular horas de trabajo que le devolvían, poco a poco, la dignidad de su rutina. El momento más profundo no fue cuando el primer cheque le llegó, ni cuando el techo quedó firme. Fue una mañana en la que Miguel, sentado en la puerta de su casa ya seca, miró a las manos que habían traído la ayuda. Eran manos curtidas, manos jóvenes, manos de mujeres, manos de ancianos, manos que se habían encontrado en solidaridad. Él las tocó una por una sin decir mucho, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez las lágrimas no eran solo de dolor, también eran de agradecimiento. Entonces Miguel, con voz quebrada pero clara, miró al cielo y dijo en una oración que parecía un agradecimiento y una confesión a la vez: «Señor, hoy te escuché en los rostros de la gente. No sé si viniste con truenos o con riquezas, pero viniste como siempre, a través de manos que no dudaron en acercarse. Gracias por no dejarme solo». Fue una oración que no reclamó favores ni prometió milagros. Fue más bien una constatación. Dios escuchó, y su respuesta llegó en forma de hermanos y hermanas que se movieron. La comunidad, esa red de personas que se conoce en cada esquina, terminó siendo el canal de la respuesta. No hubo relámpagos ni caídas imposibles. Hubo decisiones cotidianas: abrir la puerta, compartir el poco que se tiene, ofrecer trabajo cuando no sobra y restituir la dignidad a quien la había perdido. Esa es la manera en que muchas veces lo divino se hace carne, en vecinos que responden a una necesidad con la naturalidad de quien sabe que la vida se sostiene con ayuda mutua. Después de ese episodio, Miguel no volvió a ser el mismo, en el sentido de que ya no llevaba sobre sus hombros la carga silenciosa de antes. Aprendió a pedir cuando era necesario y a aceptar sin sentir vergüenza. Aprendió también a mirar a su alrededor con otros ojos, a reconocer a los que andan detrás de un saludo escueto,
a llevar un poco de lo suyo cuando alguien lo necesita. Su experiencia despertó algo en el barrio. La historia del hombre que lloró al cielo sirvió, sin pretensiones, para que más personas comenzaran a mirar hacia adentro de sus calles. No se trató de una gran hazaña pública, fue una cadena de pequeños actos que juntos reconfiguraron la vida de un hombre. Esa simplicidad fue su belleza. La fe que mueve corazones no siempre exige signos estruendosos, muchas veces pide manos dispuestas. Y en ese lugar sencillo, Miguel reconoció la presencia de Dios, no en la espectacularidad, sino en la solidaridad cotidiana. Minigarcho, si miras alrededor, es posible que encuentres a alguien como Miguel. No esperes a que el techo se caiga para verlo. Al cierre de la historia, conviene detenerse en dos cosas. La primera, la dignidad. Ayudar no es humillar, es reconocer a la otra persona como portadora de una historia, no como un problema para resolver. Cuando la comunidad actuó, lo hizo desde el respeto. La segunda, la reciprocidad. Miguel devolvió la confianza con trabajo y con compañía. La comunidad se enriqueció con la presencia de alguien que ahora, con las manos nuevamente activas, aportaba al radio. Antes de terminar, una oración corta, como la que Miguel improvisó aquella mañana, dirigida al Padre que escucha en el silencio y en las manos. Señor, que nuestros ojos no sean sordos ante el sufrimiento de los que nos rodean. Mueve nuestras manos para que sean instrumentos de alivio. Dame valor para pedir y humildad para recibir. Amén. Si esta historia te movió, compártela con alguien que pueda necesitarla. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿quién espera una pregunta sincera? ¿Quién necesita una mano? No siempre harás grandes cosas, pero siempre puedes hacer algo. Miguel volvió a su rutina con más esperanza que certezas, con el techo arreglado y el alma menos sola. Cada vez que veía las manos que lo levantaron, alzaba la vista al cielo y sonreía, no por haber sido rescatado de manera milagrosa, sino porque había experimentado que Dios escucha y responde, muchas veces, a través de nosotros. Y ese reconocimiento, quieto y auténtico, fue la semilla para que otros también aprendieran a mirar y a actuar.